Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras, de nuevo reiterando, se basa en las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y para darnos crecimiento tanto espiritual como madurez intelectual, ellos crearon las palabras, se dieron el tiempo de crear las palabras con corrientes de agua, piedras, crearon unos espejos y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo y en ese reflejo, en la plática somos dos en uno y cuando nos separamos cada quien aprendió algo del otro y hay un proceso de crecimiento. Ahora tenemos con nosotros al maestro Enrique González Ruiz. Él se va a presentar en forma muy corta y también a Javier Espinal, muralista de Honduras. Maestro Enrique está en Guerrero, fue parte de la Comisión de la Verdad y él nos puede explicar en forma corta eso. Maestro Enrique, pues una presentación un tanto, pues un poco más de su experiencia profesional por cuestión de la cortada del tiempo. Sí, señor. Soy Enrique González Ruiz, servidor de ustedes. Soy profesor universitario de toda la vida. Soy abogado. He sido defensor de los derechos humanos y por eso estuve en la Comisión de la Verdad que investigó la guerra sucia en el estado de Guerrero. Hoy que mi país se encuentra en un interesante proceso de posibilidades de cambio, no digo cambio, digo posibilidades de cambio. Estoy aquí como siempre en pie de lucha, soy amigo de todos ustedes. Muchas gracias. Pues Javier, muralista de Honduras, estuviste tú cerca de Berta, de Cázares, y pues también la experiencia que ustedes están sufriendo con esta situación, con esta relación económica, parece que pues se está enconando cada vez. Algo de tu persona, de tus luchas, para tratar de, pues si nos haces el favor, después de que por obligaciones el maestro Enrique se nos abandone, pues sigamos platicando tú con nosotros. Gracias. Bueno, muy buenos días aquí, no sé por allá qué hora sean. Soy Javier Espinal de Honduras, actualmente resido en Arada, Santa Bárbara, el noroccidente de Honduras. Nuestra lucha y nuestro trabajo ha sido constante porque desde la cosmovisión de nuestros pueblos ancestrales, el artista debe conocer todo tipo de espacio, todo tipo de campo. Nos hemos dedicado también a la lucha social, también como colaborador y promotor de los derechos humanos, derechos ancestrales, también luchando por los bienes comunes de nuestros territorios y también pues como dijiste aprendimos mucho con la compañera Berta Cáceres y sobre todo el enfoque del arte en las luchas sociales, en las luchas ancestrales. Y desde esa perspectiva hemos andado trabajando en países de Europa, en Argentina, en México, en toda Centroamérica, con esta visión de arte colectivo y presentando el arte como una alternativa para el desarrollo de las comunidades, que de esa manera pues evitar lo que son los proyectos extractivistas que producen la migración, que producen pues el desplazamiento de nuestras comunidades y que producen la miseria. Un placer estar en este espacio, un saludo pues al maestro Enrique, un saludo a ti Antonio y a pues los que hacen posible este espacio de comunicación. Bueno, aquí para que luego ya ven mi falta de diplomacia. El maestro García ya ve que ya ni me disculpo. ¿Cómo está, maestro García? No se preocupe, hay que entrar en la discusión, hombre. Como decía aquel arriba y adelante, entramos en la discusión. Bueno, estamos tratando con los cambios que están suscitando en México de establecer un programa que se lleve a analizar los problemas de fondo, con más allá de la consulta, para tratar de entender qué nos llevó a la condición actual que tenemos en México, tanto con posibilidades como de ambos, de irnos a extremos, que haya una condición mucho mayor represiva, como que haya una forma de que el pueblo tome una posibilidad de empezar a caminar con su propia visión. Y invitamos hoy a estas dos personas,
un artista, un abogado, una persona que también ha luchado por los derechos y trató de llevar al sistema, al menos exponerlo con la Comisión de la Verdad. Y en parte el tema que estamos tratando de desarrollar, el problema de fondo, la abstracción que está en todo, es la diferencia que hay entre lo legal y lo legítimo. Y creo, al menos mi percepción, ellos me pueden rectificar, yo pienso que lo legítimo surge cuando el sufrir o la necesidad de resolver problemas en comunidades o grupos platican entre sí y caen a una conclusión, y de ahí surge la conclusión de la conciencia común. La conciencia común determina qué y cómo la comunidad se va a guiar. Y por la misma necesidad de ese logro, se tiene que regularizar y se lleva a lo que es una concepción de legalidad que protege, al menos en una nación o un conglomerado más grande, a más gente. Pero esa legalidad es más fácilmente que se corrompa o pierda su objetivo. Y al menos ese es donde yo planteo la diferencia entre lo que es legal y lo que es legítimo. Lo que es legítimo viene desde la conciencia, la moral, el sufrir el dolor del pueblo para resolver problemas. Y lo que es legal hasta cierto punto viene constituyendo, cuando se distorsiona, una justificación moral para oprimir o castigar a los pueblos, a las personas que la estructura política prometió proteger. No sé cuál de los dos o de los tres opinarían sobre eso, o qué agregarían a este planteamiento. Tal vez usted, maestro Enrique. Empezamos entonces. Muchas gracias. Miren, es que lo legal es un terreno de lucha. Lo legítimo se da en el mundo de las aspiraciones y de las creaciones de los pueblos para buscar mejores estadios de convivencia. Lo legítimo refleja las mejores aspiraciones, los mejores proyectos y los mejores sueños de la humanidad. Lo legítimo es la expresión de aquello que deseamos para nuestra convivencia, a fin de que sea armónica, de que sea fraterna, de que sea solidaria. Lo legal, en cambio, es un instrumento, es un medio que el propio ser humano ha creado para alcanzar esos sueños a los que llamamos utopías en el buen sentido de la palabra, hacia los que aspiramos a llegar. Lo legal, entonces, es falible. Lo legal, entonces, es manipulable. Lo legal depende de la correlación de fuerzas que hay en la sociedad. En la sociedad coexistimos todos y todas. En la sociedad estamos los que queremos ese cambio y los que quieren el retroceso. En la sociedad estamos los que planteamos una vida mejor para todas y todos, pero están los que quieren aprovecharse para su propio beneficio a fin de ser los que manden, los que dominen, los que hegemonicen. Nosotros, en cambio, pensamos que es la sociedad la que debe organizadamente decidir los destinos de la colectividad. El derecho, entonces, es un instrumento, es un medio del que nos valemos los seres humanos para llegar a nuestros fines. De modo que por eso hay ocasiones, muy pocas, en que lo legítimo y lo legal coinciden, pero hay ocasiones en las que no coinciden e incluso llegan a ser antagónicos, incluso llegan a ser contrarios, contradictorios. Por eso hay que permanecer siempre atentos, conscientes, vigilantes, actuantes, para que siempre nuestras creaciones, nuestras aportaciones legales, nuestras instituciones legales coincidan con lo legítimo. Y cuando no coincidan,
para estar luchando por su modificación, por su transformación permanente y constante. Esa es mi primera reflexión, Antonio. Pues desde la perspectiva artística, desde lo que viene, las expresiones espirituales del ser humano, las 7 musas que nos ponen a meditar y a ver el mundo desde una perspectiva distinta. ¿Qué piensas, Javier? Sí, bueno, escuchando ahorita al maestro Enrique, profundizo esas enseñanzas que he aprendido con los pueblos ancestrales, en los cuales hay que entrar pues con una actitud de desaprender, de desprogramarse de lo que es la academia. Tanto la ciencia, la academia, también así, como dice ahorita el maestro Enrique también, no siempre están en concordancia con lo que son la sabiduría ancestral o con lo que son los intereses comunes de los pueblos, porque observamos pues que en general, como él ya lo dijo, depende en qué espacio nos encontremos. No podemos ver pues que las leyes en Estados Unidos sean similares, por ejemplo, a lo que son las leyes en Cuba, o con lo que son también las reglas o las normativas que rigen ciertos pueblos ancestrales, que son más integrales aún que las mismas normativas legales que proceden del derecho romano, que es la base pues de toda esa estructura legal. Entonces, pero también observamos cómo en nuestros países, según el sistema político, determina esos intereses hacia lo que es los grandes consorcios, el individualismo y que están en contraposición con lo que es la colectividad y con lo que son nuestros bienes comunes. O sea, hay muchos conceptos que definen la esencia de esa estructura legal. Todo depende pues en el espacio en que nos encontremos, y lo que necesita nuestra actualidad pues es auscultar, buscar también, por ejemplo, aquí en Honduras, en las comunidades lencas, existía lo que era pues el Consejo de Ancianos y la Vara Alta, que son símbolos de autoridad, pero integrales dentro de la misma comunidad y de los mismos bienes comunes, no fuera de ellos, no tratando de controlar lo que son nuestros bienes comunes, que en este otro espacio le llaman recursos naturales, que no son recursos, que no son nuestros. Es también esa visión antropocentrista que existe desde la academia y desde la religión en cuanto a las estructuras legales. Y como dice ya el maestro, pues no siempre van a representar porque están en contraposición con lo que es correcto, con lo que debe de ser correcto. Entonces esa es la lucha que estamos planteando siempre, y desde el arte es nuestro deber también hablar sobre la espiritualidad de nuestros pueblos ancestrales y sobre los procesos comunitarios y colectivos, para que desde esa perspectiva vayamos conociendo más a profundidad lo que son estos diferentes conceptos y nuestra visión del mundo. Maestro García, ¿algo que quisiera arreglar o preguntarles a los compañeros? No, hay que seguir adelante, ya que tenemos los dos presentes. Uh-huh. Pues la abstracción no es sencilla, ¿no? Y está presente en todas y cada uno de estos procesos, y reflejan en mucho nuestra experiencia y nuestras observaciones, pero también nuestras observaciones o nuestras costumbres o el medio ambiente donde nos desarrollamos plantea limitaciones en cuanto a nuestra capacidad de análisis. ¿Creen ustedes que lo que planteó con la mentada esta dialéctica es el proceso en sí a seguir, en donde una cosa se presenta, se determina y surge otro problema que hay que reanalizar? O sea, si se presenta la situación de la legitimidad, la conclusión a la que cayó la conciencia, y cuando se regulariza para cubrir a más gente y se empieza a perder esta dialéctica, esta necesidad de volver a la legitimidad, es una obligación de todos, pero tenemos que tener esa capacidad de observación para que las cosas no lleguen a extremos de sufrimiento humano. ¿Qué piensa maestro Enrique en relación a esto? ¿Cómo empezaríamos a dirimir este tipo de diríamos forma de que
Sí, diríamos que la abstracción consiste en un proceso mental que debiera estar marcado por los intereses colectivos, un proceso que va interpretando lo que de la realidad tomamos. Nosotros tenemos una realidad que nos está marcando las condiciones, que nos está determinando en muchos sentidos de la existencia. Debemos entonces hacer de esta abstracción un fenómeno que nos lleve a formar conceptos que nutran la legitimidad a la que aspiramos. Cuando nosotros hablamos de fraternidad, por ejemplo, debemos tener preciso, claro, cómo entendemos esa fraternidad. Cuando uno incursiona en el mundo de los derechos humanos se da cuenta de que otros seres humanos de otras latitudes, que aparentemente son muy distintos a nosotros, han tenido los mismos sueños, las mismas aspiraciones y han luchado por los mismos deseos con base en los mismos principios. O sea que hemos tenido capacidad de abstracción colectiva a partir de la observación de la humanidad, pero también vemos cómo esos principios y esas abstracciones se van moviendo porque la realidad también se modifica. Eso sucede con el derecho, con la legalidad, porque se va moviendo y se va modificando. Las correlaciones de fuerza que existen entre los grupos humanos, unos a favor de la explotación, otros en contra de la explotación, van dejando su impronta en la vida social y van haciendo que nuestros conceptos también vayan nutriéndose, vayan mejorándose con el contacto con otros y se vayan enriqueciendo. Así es como yo veo el eterno devenir de la lucha y construir mejores niveles de convivencia. Y puesto que nos nutrimos de principios y los principios los tomamos casi siempre esencialmente de las comunidades originarias que han vivido en condiciones más cercanas a los ideales de fraternidad, de sociedad, de sociabilidad y de compartir y de colaborar entre todos. Así la veo yo, Antonio. Uh-huh. Bueno, Javier, es un poco difícil a veces separarnos de nuestra experiencia, ¿no? Y reinterpretar la realidad desde una condición abstracta. ¿Cómo con tu sensibilidad artística, con lo que has vivido, con las enseñanzas de Berta Cázares, de todo esto que has leído a lo que han llevado a Honduras, este tipo de legalidad que justifica básicamente un oprobio? ¿Cuál es tu reflexión al respecto de esto? ¿Cómo podemos empezar a tratar de despertar a la gente a que hay una posibilidad que surge desde nosotros? Sí, bueno, hay el convenio 169 de los pueblos originarios que el proceso de su estructuración fue realizado por los mismos pueblos originarios, por representantes de algunos pueblos originarios. Se puede ver la gran diferencia, la inmensa diferencia que hay entre este convenio y las demás cuestiones legales, las demás leyes. Es una visión que hay en ese convenio mucho más allá del antropocentrismo, porque, bueno, la estructura legal es eso que habla el maestro Enríquez, regula la convivencia entre el ser humano. El convenio 169 y las normativas de nuestros pueblos ancestrales no hablan solamente sobre esa convivencia entre los seres humanos, sino que pues mira al ser humano dentro de un contexto más integral, cíclico, como parte de la naturaleza. Son unas normativas que parten pues de esa observación constante que han tenido durante milenios de lo que son los procesos y los ciclos naturales dentro de su visión de caracol, porque nosotros tenemos visiones pues lineales, circulares,
y la dialéctica, que es una que es la que más se acerca a la visión que tiene la mayor parte de los pueblos ancestrales. Esto también quiero mencionar. En una ocasión estábamos recibiendo un taller sobre derechos humanos y habíamos de diferentes disciplinas y de diferentes espacios. Comenzamos todos nos preguntaron qué significaban derechos humanos y todos comenzamos a dar ese concepto académico, a hablar sobre toda esa teoría que habíamos leído y que en algunos momentos habíamos visto en las ciudades. Al final había una compañera ya mayor de 80 años, descalza, indígena, lenca, piel arrugada, tostadita, andaba hasta con lodo en los pies. Entonces le preguntaron al final a ella, y para usted, doña María, ¿qué significan derechos humanos? Entonces todos la quedamos viendo y ella solo nos contestó, bueno, ya dijeron todo, dice, pero yo lo que les puedo decir es que derechos humanos es la tierra, porque la tierra es la que de donde procedemos, es la que nos da todo, es la que de donde surgen nuestros derechos. Entonces ahí, o sea, como artista yo quedé impresionado de esa profundidad con unas palabras tan sencillas y de esa escuela que nos dio ahí nomás en ese momento. Entonces por eso es necesario seguir esta lucha, porque yo siento y he visto en esos pueblos originarios que ahí sí hay vida, ahí sí hay integralidad, pero claro, el Estado siempre, y no solo el Estado, sino que la estructura a nivel sistemática siempre está valiéndose de los intereses del capital, ¿verdad? Basado en el capital, basado en la propiedad privada, basado en la explotación, en la depredación de estas grandes transnacionales y de esta industria que está pues acabando con lo que es la vida. Creo que la actitud que se debe de asumir es más profunda, porque ya estamos viendo con este coronavirus que es dentro de un sistema, una creación de un sistema capitalista. Estamos viendo pues cómo están cambiando a su beneficio las cartas en juego. O sea, ahorita estamos viendo que los grandes monopolios son pues los que se mantienen vivos, y todas aquellas estructuras de pequeñas empresas están siendo acabadas para mantener una estructura financiera mediante los préstamos pues que siga profundizando en ese capitalismo salvaje. Entonces es bueno no solamente este programa, sino en otros espacios tratar de llevar esta discusión y tratar de seguir la lucha por cambiar estas estructuras legales que benefician al capitalismo y que no son legítimas. Maestro García, ¿algo que quisiera agregar al respecto? No, este es el desarrollo y la imposición de toda la estructura por medio de las escuelas, por medio de las iglesias, todos en apoyo de esta estructura ilegítima. No, y hay que cuestionarla, hay que... Sí. Bueno, yo propiamente, como pude, pues me he educado y me llevó a estudiar un poquito, penetrar un poquito con la situación de Hegel, y no quisiera mucho, y a mí me asustó bastante. Yo lo quisiera resumir eso que me pasó a mi interior cuando yo vi al ser humano con su dialéctica, con su capacidad de dañar y su capacidad de amar, de esta manera. Yo creo que el ser humano no tiene capacidad de amar. Todo lo que quiere o ama lo absorbe y lo destroza. Y al parecer la sociedad y las gentes que están a su alrededor siempre las trata de dominar y absorber. Y es una tendencia, creo que propia de todos nosotros. Pero ¿cómo trascendemos para que entre esta dualidad de lo mejor de nosotros mismos y lo peor de nosotros tenga un proceso de mediación? Y es a lo que yo pienso que es en la dialéctica. Entre esta dinámica de lo que es legítimo y lo que es legal, atrevernos a trabajar, atrevernos a través de este tipo de expresión de la conciencia y la inconsciencia, crear un debate, crear una forma de que estemos constantemente observando esto. Maestro Enrique, ¿qué piensa de eso? Sí, Antonio, me parece que la enseñanza de doña María, que nos narra nuestro artista Javier Espinal, es importante, fundamental en este sentido, porque doña María nos recuerda que somos naturaleza, que nosotros cuando golpeamos, dañamos, destrozamos,
naturaleza, dañando a nosotros mismos como especie. Creo que este rasgo es fundamental. Y también me parece que tu observación o tu punto de vista de que el ser humano tiene capacidad de amar y capacidad de destrozar, pero a fin de cuentas solo tiene la segunda, es una visión que se fundamenta en la observación de la realidad y de los hechos, pero también nos priva de nosotros, en nuestros sueños, en nuestras aspiraciones, que son parte de nosotros. Nosotros no solo somos pensantes, somos animales sentipensantes. Nuestro pensamiento está mediado, usando una palabra que tú frecuentemente utilizas, nuestro pensamiento está mediado por nuestros sentimientos. Somos seres capaces de sentir, y es ahí donde tenemos que apostar nosotros. Tenemos que enseñarnos todos y todas a sentir empatía por las y los demás. Tenemos que enseñarnos a sentir que los demás son lo mismo que nosotros, porque como dice Alberto Cortés, nosotros somos los demás de los demás, y esa idea de sentipensar, no solo pensar, sino de sentipensar, pensar con el sentimiento por delante, es la que da sentido a la lucha de todos los seres humanos. Pienso que esta característica de los seres humanos, yo lo había pensado de otro modo. Esto mismo que tú dices, yo lo había pensado de otro modo. El ser humano es capaz de hacer las cosas más excelsas, más sublimes, pero también el mismo ser humano es capaz de hacer las cosas más infames. Así lo había pensado yo. Entonces hay que buscar nosotros en la vida cómo contribuir a que predomine la parte sublime del ser humano para que nuestra vivencia, nuestra existencia se rija por valores y sea una convivencia armónica y fraterna. Creo entonces que el mundo de la dialéctica es válido porque nos enseña que los caminos son de ida, pero también son de vuelta. No solo se va por el camino, también se retorna o se puede retornar por el camino, ir y venir. Ese es el sentir, el hecho cotidiano de la vida con el que hay que contender y en el que hay que transitar. Así lo veo yo, mi buen Antonio. Tal vez no encontrando yo otra forma de expresar o de entregar mis observaciones. A mí me preocupa mucho cuando estuve estudiando Hegel, Marx, Raya Dunayevskaya y otras cosas, que y observaba a muchos compañeros, que la gente a veces se agarra de una obsesión y un dogma y busca un mundo ideal, y yo no creo que ese mundo ideal exista. Y en la dialéctica lo que te dice es de que solventas un problema, surge otro y tienes que enfrentarlo para resolver, ir resolviendo cosas, ir creando un debate. Yo la única palabra que encuentro más aproximada a este proceso es la mediación, en que no hay un objetivo último que nos satisfaga a todos, siempre va a haber algo más que mejorar y que ir viendo, y es el proceso de maduración tanto social como humana. Así yo veo de esa manera, por eso utilizo yo mediación como una forma de tratar de expresar esto, porque la dogma, o cuando la gente se encierra en una solo mi visión es la válida, a mí se me figura muy peligroso eso. Pues aparece el fanatismo, y el fanatismo es la negación del análisis y del estudio y de el considerar que el otro también tiene cosas que decir y que son valiosas. Uh-huh. Javier, ¿alguna reflexión al respecto? Sí, bueno, escuchándolos también me pongo a pensar en eso, que no podemos meter en el mismo costal como seres humanos a los, cuando decimos que tenemos esa dualidad de los seres humanos, la he visto diferente en los pueblos originarios. Por eso cuando alguien dice, no, que el ser humano es el peor de los animales,
estoy como metiendo en el mismo saco a los pueblos originarios y los he visto, lo poco que he podido convivir con ellos los he visto, los he sentido, porque soy creyente de eso, me enseñaron a leer los libros de la vida. Al momento que íbamos en una ocasión al pueblo Tolupán a colaborarles, alguien dijo, deberíamos de llevar los licenciados, los de las universidades a que los alfabeticen a la montaña de la Flor, se llama donde vive el pueblo Tolupán, aquí en Honduras, que es de los pueblos más ancestrales. Y no sé, pues de repente me vino y les digo, no, les digo yo, deberíamos llevar los ancianos de la montaña de la Flor a las universidades para que nos enseñen a vivir. Entonces, en ese sentido, he visto a doña María Pascualita, que es la anciana que hace todos los rituales en el copín de Berta Cáceres, que ahí está todavía doña Pascualita, y a ella pues no le miro esa dualidad, a ella le miro esa claridad de ubicación, porque es una persona pues que siempre estuvo en la montaña, guardando los rituales ancestrales ya de una lengua desaparecida como es la lenca. Entonces, recuerdo que en una ocasión ella nos dijo a los muralistas, porque siempre procuraba tener esas pláticas, y nos dijo, miren, cuando Bertita llegó a la montaña, yo le dije, Bertita, primero lo espiritual, después lo social, después lo político y después lo económico. Se lo ubicó en esa línea alguien que no había tenido acceso nunca, que no sabe leer, que no sabe escribir. Entonces, pero con una claridad integral de estos ancianos. Entonces, es ahí donde siempre que mencionamos, no, es el sistema que nos ha llevado a esto, el sistema que nos va deformando desde Walt Disney, el sistema que va deformando nuestra sensibilidad desde Hollywood, porque recuerdo mucho que desde joven yo quería ser el que tocaba la trompeta cuando iban los yanquis a matar indígenas. O sea, cómo nos deforman, cómo nos enseñan a odiar nuestras propias raíces. Entonces, por eso es muy importante para esa construcción de la legitimidad, pues desarrollar primero nuestra espiritualidad y nuestra identidad como pueblos ancestrales, acercarnos, porque el convenio 169 dice, yo por ejemplo en mi caso tengo mi abuela lenca, pero tengo ancestros que no son lencas, que vienen de España, que vienen de África, pero el convenio 169, una de sus partes dice que cada quien asume el color de su alma. Entonces, en este caso yo asumo ese color de lenca de mi abuela, y como artista yo no quiero ni voy a pintar como europeo ni como de ninguna otra sociedad, sino que voy a pintar como lenca, los colores de nuestra identidad, de nuestra territorialidad, que al generamos esa identidad, esa conciencia y ese amor hacia lo que es un árbol. Entonces, en ese sentido, pues tener esa visión más integral. Hay, en lo que camina uno, conoce gente que es muy excepcional. Hay una persona que conocí, un tallador de madera, que tiene, o al menos ya tengo tiempo sin verlo, tiene severas deficiencias emocionales, tiene esquizofrenia muy marcada, pero tiene una creatividad única, te talla la madera hasta entregarte una persona con una expresión casi viva. Y él me caminando me dijo, mira, dice Antonio, yo creo que la humanidad pare seres únicos de vez en cuando que nos traen el mismo mensaje, dice, como es Cristo, como son los poetas, los filósofos, los héroes, dice, y la humanidad no los comprende. Tal vez doña Pascualita sea una de estas personas únicas que de vez en cuando pare la humanidad y nosotros no alcanzamos a percibirlas o les damos la atención que su espiritualidad merece. ¿Qué piensa de ese tipo de seres únicos? ¿O qué piensan ustedes dos, maestro Enrique, o ambos? Son prueba viva de que tenemos esperanzas y tenemos posibilidades, de que esto no ha terminado y de que cada quien pone su parte, pongamos la nuestra, pequeña, insignificante, prácticamente casi invisible en el universo, pero importante para nosotros, fundamental y vital. Basados en lo que otros han caminado, con humildad,
mucha humildad. Nosotros no vamos a resolver solos los grandes problemas de la vida, pero sí debemos y podemos contribuir a hacerlo. Yo me siento muy apenado porque mis hijos están esperando mi clase. Perdonen que el coronavirus nos impuso. Sí. No están yendo mis hijos a la escuela, entonces yo soy su profesor. Sí, mi esperanza era de que mi esperanza era de este debate, Enrique, que este debate pero vamos a seguir, Javier. Ha sido un honor escucharte, conocerte y saber de tus puntos de vista tan importantes. Y Antonio, pues ya lo he escuchado más, es una persona muy valiosa. Me siento muy honrado y muy apenado en este momento por tener que, pero mi deber me llama. Dele, Enrique, maestro, un saludo, un placer conocerlo y ahí seguimos en esta lucha y ahí estamos en contacto. Gracias, artista, cuídate mucho. Gracias. Nos vemos, Antonio. Hazme favor de disculparme por esto, pero seguiremos platicando. Esto es una plática eterna, hay que provocar el debate, no somos los únicos, hay que traer más gente a que confrontemos la realidad entre todos. Gracias, señor. Y gracias. Y adiós. Pues bien, maestro García. Sí, lo seguimos. ¿Qué piensa? ¿Cómo seguimos con estas provocaciones hacia la mente, desde distintos ángulos? Nos provocó y se fue, pero va a regresar. Así tenemos la esperanza de entrar en diálogo otra vez con él. No, este es un tema bastante interesante porque al hablar de las experiencias con la savia que expuso en pocas palabras el resumen de un debate yo me imagino varias horas, porque así ha pasado en varias ocasiones acá. Pero un aspecto es que si somos la tierra, si somos naturaleza, que para mí son principios fundamentales y básicos, en las situaciones urbanas es tremendamente difícil de desarrollar esa perspectiva entre la gente. Los primeros 27 años de mi vida pasé en un sector rural, el Valle de San Joaquín, pura agricultura. El único trabajo era la agricultura, y luego a los 27 años vine yo a Los Ángeles, en una ciudad tremenda y grande y espantosa. Y aquí pues diariamente me encuentro con gente que no tiene la menor idea de nuestras relaciones con la naturaleza, que nosotros formamos parte, dependemos y vivimos de la naturaleza. Un ejemplo casi ridículo es que hay muchos jóvenes que creen que la leche viene de la tienda. Total. Sí. Y para mí es una tontería, es que no entienden esa conexión básica, que somos naturaleza, debemos de cuidar la naturaleza porque somos partes, y mientras cuidamos el mundo natural, nos cuidamos a nosotros mismos. Es para mí una idea tan sencilla pero tan difícil para muchos entender, porque andan distraídos, andan en busca de lo que ofrece la ciudad. ¿Aló? ¿Cuál fue? Sí, aquí estamos. ¿Cuál fue tu experiencia, Javier, con estos seres únicos que tú encontraste, doña Pascualita, a Cázares? Estos gente que con sus defectos y afectos, todo eso son una proyección de una esperanza, ¿no? Porque no creo que hayan sido completamente perfectos, pero tienen una entrega espiritual que va más allá de lo que nosotros alcanzamos a comprender dentro de nosotros mismos. ¿Cuál fue tu experiencia con la cercanía de estas gentes? Bueno, la verdad que las condiciones las va creando integralmente la vida, la misma naturaleza, porque desde niño yo me crié con mi abuela Lenca. Como te digo, pues procedo de varias culturas, pero
me crió mi abuela Lenca, que ella sí pues era Lenca. A la mamá de ella le decían la India y ella fue la que me fue dando estos principios que me ayudan a tener abiertos, despiertos los sentidos, a aprender a escuchar, a aprender a estar pues con esta gente mágica, consciente, beligerante y que nos enseñan pues ese verdadero sentido de lo que es la vida. Siempre va a haber debate, como decimos, siempre hay pensamientos diferentes, como estaban mencionando ustedes también, pero también esos pensamientos jamás vamos a estar de acuerdo con esos que tienen ese pensamiento terrorista, con esos que tienen ese que no aplican, como ya lo dijo el maestro, no piensan, sino que sería al revés, más bien piensan pero en base a su bolsillo, en base a sus intereses. Entonces esos no piensan diferentes a nosotros. No habría por qué tenerle respeto a quienes no tienen el absoluto respeto hacia la vida, hacia quien dispara un fusil, hacia quien invade pueblos. Y en ese sentido aprendí desde mi abuela a escuchar a los ancianos, a los ancestros. Y la verdad que cuando yo conocí a Berta Cáceres en el 2004, yo sentí más bien que ella era mayor, mucho mayor que yo, porque o sea, le miré y le sentí tanta sabiduría a la compañera. Y también pues sin ponerle en ningún altar, pues la compañera tenía muy bien puestos los pies sobre la tierra, pero ya desde un punto de vista ancestral, o sea, más bien los tenía enterrados en la tierra, por decirlo así. Entonces, toda esta experiencia con estas personas nos ha llevado a tener, asumir una actitud responsable hacia la vida, hacia la naturaleza y a luchar como artista, porque me enseñaron a entender, como dijo la compañera Berta, compita, se pinte los nahuales, pinte la espiritualidad, y poco a poco en este camino he ido entendiendo la visión que ella tenía desde ese momento. Entonces, eso en el camino vamos a seguir encontrando personas que nos abran los sentidos, y ese es el deber que tenemos nosotros como artistas. O sea, no buscar fama, no buscar pues tener aquellas grandes mansiones, sino y simple y sencillamente saber vivir y cumplir con nuestro deber de hablar de la espiritualidad de nuestros pueblos por medio del arte. El arte es espiritualidad, no es una simple mercancía. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado mucho a saber que seguimos aprendiendo. Nos hace falta aprender mucho mientras sigamos vivos. A mí me daba mucha pena o mucha vergüenza, o no quería exponer yo la forma como básicamente aprendí o obtuve en mis observaciones. Yo, por la separación de mis padres, pues empecé a trabajar yo en balnearios, en cantinas, como mesero, cantinero, y mi observación fue el saber escuchar a todo esto en un ambiente muy viciado, en una etapa de mi vida muy libertina. Y eso es lo que yo creo que donde yo he aprendido a tratar de escuchar y tratar de entender qué hay más allá o cómo ver esto. Y yo veo que ustedes adquirieron también este tipo de expresión de una manera distinta a la mía, pero todos los caminos creo que nos llevan, pues no necesariamente lleno, pero también si uno no confronta sus deficiencias o la forma como vivió uno, yo creo que se impide uno crecer un poco al aceptar uno también sus limitaciones y fallas, ¿no? Entonces, mi habilidad ha sido, o creo que es el tratar de escuchar o saber escuchar o observar a través de ver yo visto la miseria humana, la miseria espiritual que se observaba yo en los centros de foco rojo, como le llaman en México, no sé cómo le llaman ustedes, ¿no? Cantinas. Y también aquí, foco rojo. Y eso es, y me apego a la lectura, es en donde yo trato de ver y entender lo que es la humanidad en sí. Que él logre, pues quién sabe, pero pues hay que seguir escarbándole. ¿Qué fue lo que te llevó a la pintura? ¿O cómo fue la expresión? ¿O cómo se obtuvieron esto?
Sí, bueno, la cuestión es que desde cipote, de niño, yo también me llevé en estos antros, en los del Foquito Rojo, como decís, donde también se va aprendiendo, donde se desnudan pues esas debilidades, deficiencias y ¿cómo se llama? ¿Cómo diría? Pues eh, pasiones humanas, ¿verdad? Donde también vamos aprendiendo a tener esa sensibilidad o según pues la actitud que uno asuma hacia la vida. Y en este sentido pues he estado en el arte desde los 6 años, que recuerdo que un compañero hacía los dibujos con botones, con zapatos, y a nosotros nos enseñaban el estereotipo, que es el de hacer los palitos, el de hacer la casa con triángulo, el gatito de 2 ruedas. Y yo vi que este compañero lo hacía distinto. Me empezó a mostrar desde ahí que todo es diversidad, que no es estereotipo. Entonces comencé a imitar sus figuras para después buscar las propias. Y le agradezco a la vida, pues, porque yo sé que nacemos con distintas condiciones y nacemos en distintos espacios, en que me dio la oportunidad de ir desarrollando lo que es esto, lo que es el arte. Y como más adelante mi abuela, como me decía, que nunca se te suba la mierda a la cabeza, siempre mantener los pies en la tierra, me fue dando ese contenido y cómo conozco a la compañera Berta, a Pascualita, y cómo pues vamos formando esa conciencia constante. Por eso es de agradecerle a la vida que nos dé la oportunidad de abrir nuestros sentidos y que hayamos tenido oportunidad de compartir con estas personas que nos enseñan lo que es esa verdadera legitimidad y cómo luchar en contra de esa legalidad que no es legítima porque su estructura obedece más que todo a mantener este statu quo de explotación, de miseria, de exclusión, ¿verdad? Y de las cuales pues el sistema es el mismo, que debería de ser juzgado por producir tanta miseria, tanta muerte y tanta violencia. Maestro García, pues a mí me costó trabajo mostrarme vulnerable y que pues, yo tenía mis fallotas, pero ¿cómo usted de ser una persona que iba a ser un sacerdote terminó básicamente como un educador? Pues es que cambié de una locura a la otra. No, siempre me fascinaba discutir lo que veía, cuestionar, y tuve la suerte de que mis abuelos paternales, convivimos mucho con ellos y eran gente sin mucha preparación académica, pues, del tercer y cuarto grado en Jalisco, antes en el otro siglo, antes de la revolución. Entonces vinieron a trabajar contratados en el mineral de cobre de Arizona y Nuevo México y luego últimamente a California, a la agricultura. Pero siempre ellos nos hablaban, nos cuestionaban, y cuando entramos en la escuela, pues también, ¿qué estudiaron esa semana? Y luego comentaron y preguntaron. Entonces fue ese proyecto dialógico que se trata de la filosofía, pero también de la vida. Hace que un par de semanas uno de los entrevistados dijo algo para mí, una frase bien interesante. Dijo que no tenía mucha preparación formal, pero tenía toda su vida estudiando en la universidad de la gente, de la vida. Y para mí, tuve esa formación desde chiquillo de que estamos abiertos a cuestionamiento, no aceptamos casi nada por absoluto sobre la autoridad del que hablaba, sino mire, cada domingo íbamos a la misa con la familia y luego a la casa de mi abuelita para el desayuno. Y ella siempre decía, porque los sacerdotes eran irlandeses y no hablaban español, puro inglés. Entonces
mi abuelita decía, pues ¿qué dijo el padre? ¿Qué dijo el padre? Quería saber lo que nos había contado en su sermón el padre irlandés. Y era muy interesante que cuando mi papá tenía un poca paciencia para eso, entonces él decía, no, por ejemplo, en tiempo de Cuaresma, ¿qué dijo el padre de no comer carne? Y mi papá le decía a mi abuelita, tengo que prepararme. No, ya está bien. Parecía competencia, ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué le decía a su abuelita? Sí, nos dejó pendientes. Es que ya otra conversación, pero ni modo, me distrae. Y entonces mi papá le contestaba, el padre dijo, el que tenga carne que la come. Y mi abuelita dice, no se me hace que dijo eso. Entonces ya que se iba mi papá, nos preguntaba a nosotros. Entonces en el segundo, el tercer y cuarto grado de primaria discutimos esas cosas con mi abuelita, lo que había dicho el padre, y ella claro, tenía su propia perspectiva. Entonces era una lección. No solamente íbamos a la misa, pero ahí después se discutía y se opinaba. Entonces, fui al seminario, me tocó la suerte de estudiar 6 años con jesuitas, y la base de su perspectiva, su metodología educativa es el cuestionamiento. Entonces, ya que decidí salir del seminario, pues nos dieron clases la gente decía, no, que deben de estudiar pura religión. Eso, no, casi nada de religión. Son otras materias, la filosofía, la economía, las ciencias políticas. Entonces, tenía interés en ciencias políticas y me metí en estudiar eso. Y pues, ¿qué hace uno con título en ciencias políticas? Pues ir a enseñar. Y me tocó la suerte de estar en las universidades en tiempo del movimiento estudiantil chicano. Entonces, otra vez cuestionar por qué somos tan pocos de ascendencia mexicana en estas universidades supuestamente públicas, y pagamos impuestos y no gozamos de los beneficios. Entonces comenzamos a demandar cambios, y de ahí seguir el cambio, de seguir el camino. Y ya ando jubilado y sigo de metiche y pediche, como le solemos decir. Pero era un proceso para mí interesante. Y otra cosa es el término de ver esta gente como la señorita, la viejita, como personas únicas. Sí son únicas, pero hay muchas personas únicas, si nos damos cuenta de que están en nuestro ambiente. Y francamente, algo falta de lógica ahí, porque único quiere decir que nomás hay uno, y son varios. Yo los veo usando la perspectiva que tengo, que hay muchos únicos que vienen. Hay diversos únicos. Sí. En la cuestión de ser vulnerables, ¿no? A mí me costó mucho trabajo decir o hacer pública mi vida licenciosa que tuve yo en mi juventud, ¿no? Que me provocó una úlcera a la edad de 27 años, de tanto alcoholismo y distintas formas de que pues desvié mi camino. No totalmente, siempre me ha gustado leer. Y yo creo que ahorita, tanto en Honduras como en México, nos encontramos en una condición en la que tenemos que hacernos vulnerables, tenemos que ver nuestras fallas, nuestros defectos, para poder empezar a encarar, al menos en México, la imagen de este ícono, de esta persona supermoral, y empezar a ver de que tenemos una obligación para ver la realidad a través de la realidad misma y no de una persona. Y yo creo que ustedes allá en Honduras lo que tienen es la obligación también a ver qué los llevó, en qué se descuidaron para crear esta persona tan deshumanizada como es el presidente actual que tienen ustedes. Cómo ver hasta cierto punto nuestras vulnerabilidades, nuestros defectos, nuestras fallas, para en ellas trabajar una forma de hasta donde más podamos, si no cambiar, al menos comprender la realidad y el porqué de ella, para que la siguiente generación
tengan mayores posibilidades de cambio que nosotros. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensas, Javier? Sí, la verdad es que este, este es un patrón que existe desde la época de la colonización, desde la época del expansionismo de los pueblos, desde la época romana, que fue la que comenzó a sistematizar ese expansionismo y a utilizar en forma corrupta a ciertos gobernantes de determinados territorios. O sea, si leemos la historia, vamos a encontrar que desde como te digo, desde la época romana, vamos a encontrar que todos esos pueblos que heredaron esa visión expansionista e imperialista han hecho uso de esto para mantener siempre subyugado a los pueblos. Esto no es nuevo. Este narcodictador vulgar que hay aquí en Honduras, pues es un títere más en la vasta historia de la humanidad. Y como nos enseña la naturaleza, todavía no estamos preparados para tener una tierra de abono. Todavía estamos trabajando, por decir así, en un sistema de desechos, porque aquí no solamente es el narcodictador, sino que es una estructura narcodictatorial, es una estructura narco que está a nivel pues de nuestro continente, es una estructura que está a nivel del sistema, porque el gran cártel de la droga pues es el mismo Pentágono. Nosotros ya sabemos desde Irán Contras cómo comenzaron a hacer uso de lo que son estas sustancias para mantenerse en el poder. El narcotráfico es una de las estructuras, uno de los pilares del sistema capitalista que evita que caiga en otra burbuja económica. Entonces, esto viene siendo desde siempre en este sistema expansionista. Este es uno más que va a pasar, pero también no solamente es él, es toda una estructura que viene siendo orquestada desde la misma embajada gringa aquí en Honduras, como en todos lados. Sabemos que las embajadas no son embajadores, son interventores, intervienen en las políticas de Estado de los demás países. Sabemos que si Latinoamérica no está unida o no se organizó por territorio, sino que por países, fue tanto también por el imperialismo inglés, por el imperialismo francés y el imperialismo portugués, que determinaron las fronteras entre nuestros pueblos, porque nuestros pueblos lo que tenían eran territorios, no tenían naciones estructuradas desde un aspecto legal, sino que tenían territorios legítimos, muy diferentes, que debemos de entenderlo para entender nuestra realidad actual. Entonces, ahorita, por ejemplo, las mineras y todos esos proyectos extractivistas y agroindustriales están provocando que nuestros ríos se estén secando, y esto pues provoca lo que es la migración. Entonces, por lo tanto, me gusta mucho esta temática sobre lo que es lo legal y lo que es legítimo, para que también desde esa perspectiva podemos visualizar cómo estamos y qué debemos de seguir haciendo. Y ya como lo dijo pues hace poco el maestro, es una formación constante que se está dando en todo esto. ¿Y cómo vamos a luchar contra esto también? Usando el arte como un medio de concientización, pero no el arte donde llegue el artista a enseñar lo que él cree, sino que llegue el artista a generar el conocimiento que tiene la gente en ese momento, cómo irlo estructurando, cómo irlo cambiando desde el arte. O sea, yo creo mucho en lo que es, yo hago pintura de caballete, pero pinto murales colectivos y comunitarios, no solamente con artistas, sino con la comunidad. Es algo difícil y es algo que debemos de romper, porque nos han educado desde hace siglos en esto, en creer que el artista debe de ser el que está en un pedestal. No, bajemos al artista para que se una con el pueblo a pintar y aprenda. Yo cada vez que me pongo a hacer un mural colectivo voy aprendiendo más conocimiento porque la gente me lo comparte. Ese es el mejor diagnóstico, ver una obra de arte elaborada por el pueblo. Y también el proceso de cambio se va mostrando a través del arte. Es un vehículo que utilizaban nuestros pueblos ancestrales. Por eso la historia trata de decir, no tiene nombres de artistas de los pueblos prehispánicos, de los pueblos originarios. No hay nombres individuales, hay colectivos. Cada estela maya que hay aquí en Copán tiene un glifo de la comunidad que lo elaboró, pero las academias al uso del mercantilismo
se encarga de decirnos que fueron artistas excepcionales, pero no tienen nombres y nunca los van a tener, porque lo que hay es un glifo colectivo y comunitario. La cerámica y las obras de arte estaban en el hogar. ¿Quién las hacía? La mujer, en una forma cotidiana. El arte era parte cotidiana, no era algo excepcional. Uh-huh. Pues este programa al maestro y a mí nos cayó de casualidad, ¿no? Y pues estamos haciendo lo mejor que podemos para tratar. Como objetivo es ver que ustedes nos brinden la confianza de su tiempo, de su experiencia, de sus observaciones y ver si en el camino que ustedes conocieron otros, vayamos juntando la experiencia común, vayamos dándole expresión, vayamos dándole una corriente en donde todos empecemos a reconocer que hay una esperanza desde todos, que no estamos completamente sujetos, que a pesar de estar tal vez suprimidos, tenemos conciencia y vida propia y queremos levantar la vista, la cabeza, revelarnos, entender, comprender, cambiar nuestras circunstancias. Pues Javier, el tiempo está ya limitado. Sí. Y pues la historia de las palabras intenta donde más se pueda ver si pues queremos provocar el pensamiento, si podemos provocar la reflexión. Lo logremos o no, pues quién sabe, pero vamos a estar haciéndole la lucha. Maestro García, ya con el tiempo cortado, ¿qué opina? ¿Qué observa sobre esta plática? Es interesantísima plática. Y yo que pasé toda la vida en la universidad, voy aprendiendo tanto en estas discusiones. Me fascina el proceso de poder platicar y hablar y escuchar a los entrevistados. Más bien de entrevista es conversación, como solemos decir. Sí. Uh-huh. Sí, ocupamos un diálogo, no cuestionar al otro para ver qué le sacamos o qué nos dice de su vida. Es cómo la experiencia de alguien se integra en nuestra propia vida y tenemos un diálogo de alma a alma, de corazón a corazón, en lo que podamos. Y en ocasiones un diálogo enojoso con quien piensa diferente, pero en forma razonada, debatir, buscarnos, encontrarnos, saber la razón del otro y que el otro sepa la razón de uno. Por último, Javier, porque ya nos vamos a pasar un poco del tiempo. Sí, bueno, al maestro García, saludos también, mucho gusto, un placer estarlo escuchando, compartir pues muchos conceptos, mucha visión, también la siento muy integral pues con las personas que han estado aquí, contigo Antonio, con el maestro Enrique también, y darle gracias a la vida porque nos ayuda y nos da este espacio y esta oportunidad de poder escuchar el eco, de no de nuestras palabras, sino de las palabras que nos han dejado pues esos ancestros, esas ancestras, y que nos ha dejado la vida. Lo que nosotros decimos no nos pertenece, es parte integral de esta humanidad, y así como la obra de arte también, lo que yo pinto no es solamente de este individuo, sino pues es de este individuo en colectivo y en comunidad que he ido aprendiendo. Entonces les agradezco mucho y aquí seguimos, ¿verdad? Con todo el alma. Aquí estamos, no siempre pues te vamos a hablar, pero sí cuando consideremos prudente que algo se pueda construir entre todos y por todos. Y te agradecemos que si tú tienes algunas personas que nos quieran brindar su tiempo, nos recomiendes con la esperanza de crear mayores conversaciones. Pues bueno, esta fue la historia de las palabras, y de nuevo en la historia de las palabras creemos que al meditar un poco y entender el por qué pensamos como pensamos, tal vez al entenderlo podamos y logremos cambiar nuestras propias circunstancias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos haya escuchado. Gracias a todos. Adiós. Gracias.